Eduardo, hola. ¿Qué hubo, Manolo? ¿Cómo le va? Milagroso en verlo. Hace rato que no estábamos juntos en estos eventos. ¿Te acuerdas los Instagram Live de los viernes? Sí. Que eran hacen muy falta, chéveres, sí, muy chéveres. Bueno. Hacen falta, pero los retomaremos. Pero además, o sea, encontrarnos aquí, pues Sí. venir hasta aquí en medio de estos trancones bogotanos. Pero como uno se viene caminando, eso es lo bueno de caminar, que uno más o menos puede calcular el tiempo, o sea, que se va a echar 40 minutos de donde vivimos, somos muy vecinos, Manolo y yo, 45 minutos y un margen de error de más o menos 5 minutos, entonces más o menos puede cuadrar el tiempo. Pero uno en un carro puede ser 10 minutos, una hora. El cálculo era 1 hora. Sí, llegamos un poco antes. Y entonces, además, ir caminando, ver cómo los buses y todos los carros se quedan por allá atrás y uno se echa para adelante. En las oficinas, en el búnker de Tu Boleta. Sí, es la primera vez que vengo, muy hospitalarios, muy amables acá todos, ¿no? Muy amables, eso sí, Tu Boleta es conocido por eso. Ahora, la entrada, ¿no? De ahí el búnker, o sea... Bueno, pero seguridad, eso es del 11 de septiembre, eso se volvió así todo. Eso. Adivine qué vamos a hablar, Eduardo, yo no sé si... Que vienen a Colombia el 5 de mayo. El 5 de mayo se presentan en el Movistar Arena. O sea, el Coliseo del Campín, para los que nos tocó aquella época. Que ahora está ¿Recordamos conciertos? Sí, claro. No, cuando el sonido era imposible, ¿no? Sí, sí. Eso realmente sí quedó muy bien acondicionada la estructura. Acústicamente quedó muy bien. Maravilloso, porque el Coliseo se construyó primero como un coliseo deportivo. Era de básquet, ahí se jugó el Mundial de Básquet del 82, obviamente eso no estaba hecho para conciertos, entonces obviamente el sonido no... Sin embargo, en el 72 ahí se presentó el padrino del soul, James Brown. Sí me acuerdo, pero el problema del sonido sí era fuerte. Ahora, afortunadamente, y Bogotá necesitaba este escenario. En el corazón de Bogotá. Bogotá necesitaba un escenario que tuviera esa capacidad, que no es ni el gran estadio, ni el pequeño bar donde caben, es decir, hacía falta como un escenario de los 15.000, 20.000, 30.000 espectadores, con buen sonido, y eso ha hecho que Bogotá se haya vuelto en una capital, porque ahora yo sí pienso que es gracias al Movistar Arena que es muy fácil programar una gran cantidad de conciertos porque ya hay donde hacer un buen concierto que suene bien y que quepa suficiente gente. Exacto. Ahora, el único problema que tienen los conciertos en el Movistar es que no hay bolsillo que aguante para todos, Eduardo. Ese es el problema, sí. ¿No? Pero toca escoger. Toca ser selectivos, pero eso es parte de la diversión. Pero lo rico de saber que viene Foreigner es que viene una de las grandes bandas de finales de los 70, comienzos de los 80, de los llamados... artistas arena rock, que llamaban en esa época, las hair bands, los grupos peludos, ¿sabes? ¿No? Y además un grupo que marcó esa tendencia, ¿no? Porque ahora revisando la música, oyendo pues de manera en perspectiva hacia el pasado, es un grupo que de los 70 que supo entrar muy bien en el sonido de los 80 y no solo supo entrar, sino que en mi concepto es de los que ayudó a definir cómo sonaba este tipo de rock mainstream en los años 80, ¿no? Correcto. Porque con la aparición de los sintetizadores, cuando empezaron a aparecer sintetizadores ya de precios accesibles y todo, que es como el sonido muy característico de los 80. Correcto. Pero además porque no era, digamos, el rock archipesado de algunos de los grupos, ni la muy gran liviandad de muchos otros grupos. Lo que tiene Foreigner es que balancea entre el rock, digamos que es un rock melódico, por llamarlo de alguna manera. De acuerdo. ¿No? Y además con músicos de gran calidad, ¿no? Sí, su adorado Ian McDonald, ¿no? Bueno, que estuvo en King Crimson, un multiinstrumentista, tengo entendido que tocaba que todas las maderas, oboe, clarinete, flauta, además de guitarra. Sí. Pero es que lo que aportó Ian McDonald a Foreigner fue precisamente eso, su genialidad musical, que ayudó a hacer arreglos, cosas, y inclusive escribió varias canciones con el grupo, o para el grupo. Pero al que Mick Jones después le dijo, hermano, qué pena, pero es que yo necesito tener mayor control creativo sobre el grupo. Ian McDonald tiene otra versión, ¿no? Y dice que lo que pasa es que él quería el control absoluto del grupo y que necesitaba salir de él, que él no se quería ir. Pero como Mick Jones decía que lo que pasa es que se limitaba a tocar la guitarra y que no explotaba su potencial dentro del grupo. Bueno,
Pero hay canciones donde se pueda oír a Ian MacDonald tocando esos instrumentos de viento en Foreigner. Sí, en Urgent es una de las canciones. Oigámosla o no. Escuchémosla. ¿Sabe, Eduardo? El grupo que viene a Bogotá es el grupo que tiene ese núcleo, que es el señor Louis Gramático y Mick Jones, el que conocemos como Lou Gramm, ¿no? Es del norte de Nueva York, que viaja a la ciudad. Es una canción sobre eso, ¿no? Exactamente, que es Long, Long Way From Home. Sí. Es una gran canción, además. Después, si alcanzamos, la podemos escuchar. Sí. Pero ese fue el núcleo del grupo, en donde había una enorme comprensión, una enorme química creativa entre Graham y Jones, que se rompe en un momento, ¿no? Pero además es curioso porque por lo general esas químicas, pues no siempre, pero suelen ocurrir muchas veces. No, es que éramos compañeros de colegio, es que nos conocimos en el bachillerato, y esto no, este es un británico que llega a Nueva York, conoce a un neoyorquino y... Es decir, la probabilidad de que se diera esa química era mucho más bajita que el compañero de colegio, o es que nos encontrábamos en el bar donde tocábamos y empezamos a... Nos parecía chévere y decidimos formar un grupo y salíamos de los grupos chiquitos que teníamos. Correcto. Aquí no, aquí es como que... Eso me llama mucho la atención, ¿no? Además de que Lou Gramm fue prácticamente el último en llegar al grupo. Pero ahí vale la pena recordar por qué se llama Foreigner, por qué se llama el grupo extranjero. Pues claro. 3 ingleses, 3 americanos, siempre alguno iba a ser extranjero. Es decir, en la época de Trump no habría llegado Mick Jones, no habría podido llegar a... Es decir, no se habría formado nunca... ¿Corten? No, ¿qué vamos a cortar? Parte de la diversión. No, sí, quiten eso. Eso no aporta al debate. Sí, entonces esa química a mí me llama la atención porque es, bueno, no digo que sea imposible, pero hace correcto. Y aunque aparentemente, o sea, Lou Gramm tiene una voz espectacular, una voz muy expresiva, muy comunicativa, muy adaptable a las diferentes formas interpretativas, con la genialidad musical de Mick Jones. El tema ahí es que en algún momento, pues eso se complementa, pero en algún momento cuando Lou Gramm dice, ¿sabe qué? Yo quiero hacer un disco como solista. Y entonces viene y hace este Ready or Not. Y sale al mismo tiempo que con un disco de Foreigner. A ambos les va bien. Pero Mick Jones entonces le dice, oiga, ¿usted qué está haciendo? ¿Grupo o solista? Y Lou Gramm le dice, vale, yo quiero trabajar como solista. Y arranca, y entonces se agarran, y se va del grupo. O bueno, no sé si se agarran, pero se va del grupo. Sí. Y entonces hace un segundo disco como solista. Y le va mal. Pero el primer disco que hace Foreigner sin Lou Gramm... También fracasa. También fracasa. Entonces cuando la disquera, ¿no? Yo no estoy diciendo que haya intereses de algún tipo de esos, ¿no? Pero finalmente los junta y les dicen, oiga, arreglen sus diferencias, ¿sí? Y se sientan, seguramente se toman un tintico y tal, y se declaran su amor eterno. No, y también dicen, oiga, nos iba mejor cuando estábamos juntos. Por eso es que, o sea, los intereses... No, pero ellos realmente son buenos amigos, son buenos compañeros. Y a pesar de que han tenido diferencias y distanciamientos, finalmente lo importante es que ese núcleo, que es Mick Jones, Lou Gramm, van a estar en la tarima del Movistar. Buenísimo eso.
Eduardo, grupo con sintetizadores que los distancia un poquito de los grupos normales de rock de 2 guitarras bajo batería. Sí, yo creo que eso en los 80, sí, aparecieron esos sintetizadores ya más accesibles, ¿no? Ya no era el Synclavier que costaba, no sé, como $25,000 y que solamente se podían dar el lujo muy poquitos músicos, sino ya eran de $1,000, el DX7 Yamaha, Roland Korg, no me acuerdo los modelos. Entonces eso hizo que el sintetizador se volviera cercano, pues, fácil para muchos grupos. Además eran ya sintetizadores fáciles de usar, no eran los modulares que tocaba conocer un jurgo de cables y había que conocer un jurgo de... Aquí era simplemente presets que se podían adaptar un poco a la necesidad exacta. Entonces eso hizo que el sintetizador llegara mucho al rock. Eso coincidió con el comienzo de los 80, ¿no? Correcto, que además permitió una explosión creativa cuando empiezan a apartarse de los instrumentos convencionales y empezar a usar teclados, ¿no? Entonces vienen los Pet Shop Boys y Human League y todas estas agrupaciones, exactamente. Sí. Y entonces ellos, Simple Minds, o sea, y empiezan a desarrollar una nueva dinámica que cuando se adapta al rock funciona, ¿no? Y le da una melodiosidad al rock que lo aleja de Vuelve y Juega, 2 guitarras, bajo y batería. Y en Foreigner eso está como muy presente. Muy presente, muy presente. Y probablemente muchas de las canciones que vamos a ver, yo no sé si vienen 2 teclistas o uno solo con el grupo, pero generalmente hay 2 teclados en donde van jugando con la base rockera del grupo, o si lo quieren, Vuelve y Juega con la base power ballad, ¿no? Que llaman las power ballads que se pusieron tan de moda entre los grupos rockeros de esa época, porque hay que vender, hermano, ¿no? Claro. Entonces metámosle una balada, pero al estilo nuestro, ¿no? Que suenen las emisoras de FM y eso lo oye todo el mundo. Exacto. Y entonces viene Open Arms de Journey y vienen todas esas cancionzotas. Every Thorn, ¿cómo era? Every Rose Has a Thorn, de Poison, ¿no? Sí. Y funciona para mí. Claro. ¿Por qué no escuchamos una de esas canciones? ¿Sabe? Sí. Porque hemos hablado de canciones, pero hay una de esas del comienzo de la carrera, ¿no? Cuando eran más rockeros todavía, que a mí me encanta, ¿no? ¿Cuál? Que es Cold as Ice. Ay, buenísimo, de una. Hay más, frío como el hielo, más descriptivo que eso. Sí. You're as cold as ice. You're willing to sacrifice our love. Can you hear me? You never take advice. Someday you'll pay the price. I know. I've seen it before. It happens all the time. You close the door. You leave the world behind. Throwing away a fortunate feeling. Someday you'll pay. Y es que Foreigner hizo discos como este con la carátula que además fue polémica en su momento. Resulta que una chica sentada en un orinal en un baño de hombres con una cara de asustada, pero con un trapito en la mano, ¿no? Entonces, ¿cómo se les ocurre meter a una mujer a un baño de hombre? ¿Qué eso qué significa? ¿Qué morboso? Y entonces salió Lou Gramm y dijo, no, es que ustedes malinterpretan eso. Fíjense que ella tiene un trapito, está borrando los grafitis. Entonces, esa es la cara de susto que tiene. Ahí ve. Pero qué buen disco. Dirty White Boy, Head Games. Esa me gustaría oírla, es una gran canción, bastante de la rockera. ¿El Dirty White Boy? Sí. Pues echémoslo. Ya que estamos hablando de este álbum. Sí, de una vez. Are you worried what your friends see? And will it ruin your reputation loving me? 'Cause I'm a dirty white boy. Yeah, a dirty white boy. A dirty white boy.
difícil de clasificar el grupo entonces, ¿no? Porque según cada canción, uno pues sí, hay un sonido, pero cada canción tiene como su especificidad o como su... Sí. Eso yo creo que es algo bien llamativo de Foreigner, que tienen esa capacidad como de sonar a Foreigner, pero con de muchas maneras explorar distintos ritmos, tipos de canciones. Correcto. En un principio, quienes producían los discos eran Mick Jones con Ian McDonald, nuestro querido amigo, y un productor, digamos, invitado. Sí. ¿No? Después, cuando se fue Ian McDonald, entonces quedó Mick Jones trabajando con un productor generalmente muy reconocidos. Ray Thomas Baker, ahí estaba Robert John Mutt Lange, entre otros. Y da la sensación Incluso que la idea... trataron de trabajar con Trevor Horn y no les funcionó. No les funcionó. Que es un excelente productor. Uy, es que además un brillante músico, ¿no? Sí. Él es el responsable de esa cancioncita que dice Video Kill the Radio Star. Y el responsable de Owner of a Lonely Heart, del sonido que repotenció a Yes en los años 80. Es correcto. Pero ahí no hubo química. Ellos tenían visiones diferentes. Me da la sensación, usted me corregirá, que trabajar con Mick Jones no debía ser muy fácil. Y cuando llega alguien con ese, llamémoslo así, ego desbordado de Trevor como productor y llega a enfrentarse a este otro, de pronto, como que Mick Jones necesitaba más como productores asociados que le dijeran, no sí a todo, pero más que le sugirieran cositas, sino tienes que tocar así. No sé si haya sido así la Yo no sé si específicamente fue así, pero la gran verdad es que tenían visiones diferentes de lo que querían que fuera el disco. Entonces comenzaron a trabajar con él y dijeron finalmente... Y fue cuando llegó, creo que fue ese el momento en que llegó Robert John Mutt Lange, que el famoso productor de AC/DC. Ah, claro. ¿No? El después esposo de la cantante canadiense Shania Twain, hasta que se divorciaron, ¿no? Y que la produjo ella, la llevó al superestrellato también. Pero esa era la idea, como tener el input, el aporte de diferentes productores para... dentro de un concepto claro de lo que es el grupo, tener aires frescos. Claro, y de pronto enriquecer la idea, de alguna manera, más que llegar, vamos a hacer el disco asado. Exacto. Entonces es cuando Robert John, ¿no? El Mutt Lange, hace discos como este, I Wanna Know What Love Is, ¿no? El álbum... este se produjo por Alex Sadkin todavía. Es el siguiente que lo produjo Mutt Lange. Pero este, del álbum Agent Provocateur... Sino que tiene un nombre en francés, sí, eso. Sí. Agent Provocateur. A la gringa, Agent Provocateur. Provocateur, sí. Sí. Esta canción, sí, el que no la oyó es porque estaba dándole vueltas a la tierra y no tenía transistor, porque esta canción sí la oímos todos a toda hora. Y seguramente la vamos a oír en el Movistar Arena, Sí. con toda seguridad. Y es de las canciones que cuando la toque Foreigner, ahí va a haber lágrima furtiva corriendo. Ahí Yo van a estoy salir seguro todos que los sí. encendedores y todos los celulares, se van a acabar las baterías, se me fueron a acabar la batería, porque todo el mundo haciendo así con el celular. Sí, Digamos, eso. esa es una canción, un clásico Sí, de clásicos claro. de los años 80. I want to know what love is. It keeps me warm as life grows colder. In my life, there's been heartache and pain. I don't know if I can face it again. Can't stop now. I've traveled so far to change this lonely life. I wanna know what love is. I want you to show me. I wanna feel what love is. I know you can show me. Eduardo, o sea, ¿qué conciertos ha ido últimamente? Pues fuera de, por ejemplo, la ópera sobre la vorágine. Así que fui el Sí, sí, sábado pasado. Bueno, ustedes muy amablemente me invitaron a Toto, un grupo que tampoco yo le había parado muchas bolas, y realmente
me encontré mucho más de lo que esperaba, porque yo esperaba un grupo de lo que yo tenía en la cabeza, todo es un grupo de canciones de éxito que suenan en las emisoras de FM para adulto contemporáneo, y me encontré que había cosas de jazz, muy buenos músicos, había una variedad muy... Entonces me llamó mucho la atención. Entonces a espero que lo que sucede con estas bandas de músicos que llevan muchísimo tiempo tocando es que se saben de memoria, tan de memoria lo que hacen, que me parece a mí que incluso juegan con su propia música y ofrecen cosas inesperadas. Eso me pasó un poco con lo de Toto, ¿no? Que, sí. De pronto esa canción cuando la grabaron en el año, por decir algo, 80, no tenía ciertas cosas que aparecen en vivo. Y además, Correcto. La experiencia de los músicos, tantos años en conciertos, es decir, ya se saben de memoria cómo es el público, saben reaccionar ante el público. Uy, el público de Bogotá, vámonos por acá, porque estos de Bogotá como que les gusta más. Yo pienso que ellos tienen esa habilidad también de leer las audiencias, y eso también hace que esos conciertos terminen siendo muy gratos para el espectador, porque es como si estuviera el espectador pidiendo canciones. Estoy exagerando mucho, pero me da esa sensación de que este tipo de conciertos de grupos veteranos, eso no lo había pensado antes, se me acaba de ocurrir, tienen esa... Más vale tarde que nunca. No, esa capacidad sobre todo de leer las audiencias, ¿no? Sí, entre otras cosas, porque sí, finalmente termina siendo un grupo de amigos, ¿cierto? Que interpretan, pero ojo, eso requiere meses de ensayos. Claro. Esos son tipos que deben estar metidos todos los días, 4, 6, 8 horas, ensaye, practique. Y finalmente el resultado en ese sentido es, sí que hay improvisaciones, o uno piensa que son improvisaciones, seguramente no lo son, pero es un show muy pulido. Claro. Y cuando uno piensa, por ejemplo, conciertos del año pasado, como el de Toto, como el de Air Supply, entonces de repente Foreigner cabe en esa misma categoría, claro, en donde la gente probablemente va a evocar mucho de lo que recuerdan de la época. Vuelve y juega la lágrima furtiva con las power ballads, ¿no? La brincadera con Urgent Cold as Ice, ¿no? Jukebox Hero y canciones como esas. Claro, y las nuevas generaciones tienen esa característica también, y es que les gusta explorar. Va a venir un grupo que se llama Foreigner, yo no había nacido, pero se meten a las plataformas a leer, y terminan aprendiéndose las canciones y llegan al concierto también a cantar como si las hubieran... Como si las hubieran vivido, y resulta que no, las acaban, o hace poco tiempo las conocieron, las oyeron, les gustó, vale la pena gastar la boleta, quiero llegar más preparado al concierto. Yo creo que eso pasa, ¿no? Públicos que llegan preparados al concierto. Sí. Lo que yo sí le prometo, Eduardo, es que yo no me sé las canciones. O sea, ese es problema eterno. Con eso me maman mucho gallo, pero cántala. Saco el celular y empiezo a buscar las letras de las canciones. A mí me pasa lo mismo, yo me sé muy poquitas letras, muy poquitas letras de canciones. Yo me sé pedacitos de miles de canciones, pero pedacitos. Sí, las frasecitas o de pronto, pero... Sí, el I Wanna Know What Love Is, que sigue después de eso, ni idea. Sí, yo no... Pero con tal de que todos podamos cantar I Wanna Know What Love Is, con eso es suficiente. Claro. Todos los invitamos, ¿ok? Sí, realmente vale la pena, estos conciertos ameritan... Sí, digámoslo a calzón quitado, chulearlos. Es decir, yo vi a Herbert von Karajan con la Filarmónica, no es mi caso, pero digo, ese tipo de chuleadas forman parte de la vida también, ¿no? Exacto. No hay que ser fanático de un grupo para ir a un concierto, sencillamente, oiga, quiero conocer, buenísimo. Entonces hay que ponerle corazón al corazón de Bogotá, en donde está el Movistar Arena, 5 de mayo. Foreigner, los vamos a ver por fin. ¡Yes! Sí, ¿no? Sí, muchos años, pero bueno. Y en el 2026 gira 50 años, ¿no? Además, o sea que se están preparando para una gira de 50 años. Pero vamos a la de los 49 años. Sí, vale. Chao. Bueno, Manolo, muchas gracias. Eduardo. Un placer. Hasta la próxima. Ustedes, muchísimas gracias por haber estado hasta aquí, siguiendo esta conversación, y 5 de mayo. Chao, chao.